Buenas noches a todos. El grupo número 6 Herrera tiene el placer de compartirles el taller sobre cirugía vascular. Siguiente. Ok, el síndrome aórtico incluye todas las enfermedades que afectan a la aorta, como son el aneurisma aterosclerótico, la disección aórtica y la sección traumática, también denominado como pseudoaneurisma. Siguiente. En cuanto al síndrome aórtico agudo, este es un proceso agudo de la pared aórtica que cursa con un debilitamiento de la capa media, lo que conlleva a un riesgo de rotura aórtica y otras complicaciones. En este se incluyen tres entidades, las cuales podemos ver en la imagen, como lo son la disección aórtica, el hematoma intramural y la úlcera aórtica penetrante. Estas son más frecuentes en hombres que mujeres y con una edad media de 60 años. Siguiente. Ok, en cuanto a etiologías, podemos mencionar la hipertensión arterial, el síndrome de Marfan, el Ehlers-Danlos, síndrome de Turner, lesiones iatrogénicas, consumo de cocaína, embarazo y aterosclerosis. Y como vemos, los factores de riesgo son el tabaquismo, pacientes con dislipidemia y pacientes consumidores de cocaína. Siguiente. Ok, en cuanto a la disección aórtica, esta es una ruptura de la capa íntima y media de la aorta, en donde la sangre se infiltra y va disecando de forma helicoidal lo que es la aorta. Esta es la forma más frecuente y grave de los síndromes aórticos agudos. Como podemos ver en la imagen, los tipos de disección aórtica se pueden clasificar según la clasificación de DeBakey y la de Stanford. En cuanto a la de DeBakey, la tipo 1, esta afecta tanto la aorta ascendente como la descendente. La tipo 2 afecta la aorta ascendente y la tipo 3 afecta únicamente la aorta descendente. Y según la clasificación de Stanford, en un 62% la tipo A afecta la aorta en su totalidad y la tipo B, que va a ser ya en un 28% de los casos, solo afecta únicamente la aorta descendente. Siguiente. ¿Cuál es la importancia de esa clasificación? El La de manejo que se le da Stanford al paciente. especialmente. Ajá, ¿por qué? Porque en la tipo A es necesario un manejo quirúrgico y la tipo B, si no está complicada, podemos darle un tratamiento médico. ¿Por qué la tipo A necesita un manejo quirúrgico? Eh, en ese caso, para reducir mortalidad, ¿Por qué? porque ya estaría afectando todo lo que sería toda la irrigación, ¿La tanto irrigación de qué? Dale, ¿la eh, irrigación de qué? encefálica y Sí, porque corazón recuerden también. que sí, porque las primeras ramas de la aorta, recuerden, son las coronarias. Ajá, Luego sí. de eso viene El tronco en particular braquiocefálico, el tronco cefálico que da una carótida y luego ajá, viene la otra carótida. ajá, y luego viene la Entonces, clave. exactamente, entonces corazón y cerebro son las dos cosas que es muy probable que se afecten en una disección aórtica tipo Stanford A. Y además, por la cercanía del corazón, esa parte de la aorta es la que maneja mayores presiones. Así que es más probable que esa disección se vaya difundiendo hasta obstruir alguna de esas ramas o incluso que se rompa la aorta. Así que por eso esas disecciones siempre tienen manejo quirúrgico. Bueno, sigan. Bueno, y aquí podemos ver el cuadro clínico. Esta también lo podemos dividir en tipo A y tipo B. Podemos ver que en el tipo A el dolor aórtico es más que todo en el tórax anterior, que se manifiesta en el 85% de los casos. También esta puede ser dorsal interescapular en un 46% de los casos y abdominal ya sería en un 22% de los casos. También puede cursar con síncope en un 13% y ya en un 6% lo que sería un accidente cerebrovascular. Y en el tipo B es más que todo el dolor aórtico, que puede ser intraescapular en un 64% y abdominal en un 43%. Y el otro signo que vamos a tener sería la hipertensión arterial, que estaría en un 80% de los casos. Siguiente.
Ok, el diagnóstico se centra más que todo en una alta sospecha clínica e imagenología, y es necesario recalcar que una vez se tenga el diagnóstico con una imagen que identifique la disensión aórtica, hay que proceder de manera inmediata con su tratamiento. Como podemos ver en la imagen de la izquierda, tenemos una tomografía computada en donde en la A estamos a nivel del callado de la aorta y podemos ver que hay un colgajo intimomedial entre la luz verdadera y la luz falsa de la aorta, que ahí es donde podemos apreciar la disección. Luego en la B ya estaríamos a nivel de la aorta descendente, y lo mismo podemos ver la luz falsa y la luz verdadera, y ya en la C nos encontraríamos en la aorta abdominal, que como podemos ver estamos a nivel de los riñones. Como otro estudio que nos puede ayudar sería la ecocardiografía transesofágica, donde en este caso estamos en una sección transversal de la aorta descendente y podemos ver lo que están señalando, que sería el colgajo intimomedial entre la luz verdadera y la luz falsa. Y por último, tenemos lo que es un ortograma, que esto más que todo nos puede llevar a lo que es la planificación y llevar a cabo el tratamiento de esta disección. Siguiente. Y en cuanto al manejo, como ya mencionamos, el tipo A, en este caso es necesario una cirugía abierta de urgencia que se dé en menos de 48 horas, ya que por cada hora que pase es un por ciento que aumenta el riesgo de mortalidad. Y en el tipo B, si es no complicado, nos podemos manejar con un tratamiento médico con control de la hipertensión arterial por medio de betabloqueadores, nitroprusiato o IECAS, también reducir el ritmo cardíaco a menos de 60 latidos por minuto, limitar la fuerza de eyección del ventrículo izquierdo, controlar el dolor por medio de morfina, y en el caso de que esta disección aórtica tipo B sea complicada, ya lo podemos manejar con una cirugía de urgencia. Siguiente. Ok, ahora pasaremos a hablar sobre el hematoma intramural, que este se debe al sangrado de la vasa vasorum en la túnica media de la pared aórtica, y este tiene como factor de riesgo lo que es la hipertensión y se presenta en pacientes mayores de 70 años. El 70% de los casos se da en lo que es la aorta descendente. Y como podemos ver, si presenta un diámetro aórtico menor de 50 milímetros, esto va a tender a reabsorber. En cambio, si ya el diámetro aórtico es mayor a 50 milímetros, es más común que esto progrese a una disección o rotura de la aorta. Siguiente. Y esto se suele manifestar clínicamente como dolor retroesternal con irradiación interescapular. Y aquí podemos ver un hematoma intramural estipado, que lo que podemos ver es que la túnica íntima se mantiene intacta en este caso, a diferencia de lo que es una disección aórtica. Siguiente. Okay, para el diagnóstico también nos podemos ayudar de lo que es la tomografía axial computada, que podemos ver en la 1C y en la 1D. Y la ecocardiografía transesofágica también nos ayuda, podemos ver que en ese caso el Doppler no muestra flujo hacia la túnica media, hacia el espacio. Y en cuanto a su tratamiento, en este también podemos manejar lo que es el control de la presión arterial a menos de 120 milímetros de mercurio, y así está complicado, hay que evaluar un tratamiento endovascular en el paciente. Siguiente. Ok. Por último tenemos lo que es la úlcera aórtica penetrante, que esta sería una progresión del proceso aterosclerótico que ulcera una placa ateromatosa, y esta penetra lo que es la lámina elástica interna hasta la media, y esto deforma frecuentemente lo que es la adventicia. Esta es una entidad infrecuente y que suele ser asintomática, y su localización más común sería en la aorta descendente. Siguiente. Para su diagnóstico podemos ayudarnos de una tomografía axial computada, que podemos ver ahí señalado con la flechita lo que sería la úlcera aórtica penetrante, y también el ecocardiograma transesofágico nos puede ayudar a diferenciar lo que es la etiopatogenia,
Y en caso de una resonancia magnética, logra ver resangrados en pared aórtica, que en estos casos hay que tratarlo de manera más agresiva. Para el tratamiento nos podemos basar en el control de la presión arterial, el control de la dislipidemia, y en casos de complicaciones, el tratamiento quirúrgico endovascular es la mejor opción. Siguiente. Bien, ahora vamos a pasar a hablar sobre el aneurisma aórtico abdominal, que este es básicamente una dilatación de la aorta abdominal a un diámetro de más de 1.5 veces su diámetro normal. El aneurisma aórtico abdominal lo podemos clasificar ya sea según su localización en suprarrenal o infrarrenal, que es muy importante, siendo el infrarrenal mucho más común, y también lo podemos clasificar según su forma, como lo podemos ver abajito, en sacular, el que está más a la izquierda, y fusiforme, el que está más hacia la derecha. Siguiente. Ok, para desarrollar un aneurisma aórtico abdominal hay varios factores de riesgo que se pueden mencionar. Los hombres tienen más riesgo de tenerlos, edad mayor a 65 años, el tabaquismo es un factor de riesgo muy importante, la hipertensión arterial, enfermedad aterosclerótica coronaria cerebral o periférica, y la historia familiar, ya sea de primer grado, que hayan sido intervenidos o que hayan fallecido por aneurisma aórtico abdominal. En los aneurismas aórticos abdominales, lo que pasa es que la mayoría son asintomáticos y ellos son encontrados de manera incidental. Y aquí es donde entra la importancia de hacer el screening, el tamizaje, a las personas que tengan edad de riesgo y tengan algún otro factor de riesgo. Bueno, esto lo vamos a ver más adelante, pero el tamizaje se hace por medio de ultrasonido abdominal. Y bueno, a medida que va aumentando de tamaño es que van apareciendo más los síntomas, y lo que puede desencadenar es dolor abdominal, lumbalgia, así como también masas palpables o soplos. En la imagen que vemos a la derecha vemos un aneurisma, en este caso sería infrarrenal, lo vemos porque está mucho por debajo de las arterias renales, y listo, siguiente. Bien, lo que les mencionaba, el gold standard para el diagnóstico del aneurisma aórtico abdominal es el ultrasonido abdominal, y en cuanto al manejo de se puede, o sea, dependiendo, hay que evaluar, según el ultrasonido se evalúa el tamaño, si hay sintomatología o no. Si el paciente es asintomático y el aneurisma tiene un diámetro de entre 4 y 5.5 centímetros, se puede manejar con tratamiento médico. ¿Qué me refiero con tratamiento médico? Control de riesgo cardiovascular, y también cambios en estilo de vida. Pero en pacientes que sean sintomáticos, no importa el diámetro que sea, pero que sean sintomáticos o que tengan un diámetro que el aneurisma tenga un diámetro mayor a 5.5 centímetros o que aumente más de 0.5 centímetros en 6 meses, aquí sí va a ser necesaria la cirugía. Siguiente. Ok, ahora vamos a pasar a la enfermedad arterial periférica, la cual es una condición caracterizada por el estrechamiento de las arterias periféricas debido a placas ateroscleróticas. En también tenemos factores de riesgo que son muy parecidos a los que mencioné anteriormente. La edad se considera edad de riesgo mayor a 50 años, fumadores, factor de riesgo súper importante, y lo primero que se debe decir que dejen cuando se ve a la hora del manejo: enfermedad arterial coronaria, diabéticos, personas con enfermedad renal terminal, hipercolesterolemia, historia familiar de enfermedad arterial periférica, hipertensión, y también es más frecuente en hombres que en mujeres. Siguiente. Bien, en la enfermedad arterial periférica, 20 a 50% son asintomáticos, pero también 10 a 35% presentan lo que se llama claudicación intermitente. ¿Qué es esto? Esto es un dolor que presentan las personas que es distal a la oclusión arterial y que básicamente se presenta durante durante la actividad física o cuando la persona está caminando, haciendo ejercicio, lo que sea, y se debe a porque debido al estrechamiento de las arterias,
va a haber hipoxia a los músculos. Entonces esto les va a crear un dolor repentino que únicamente va a ser aliviado con el reposo. O sea, van a ver que la persona de la nada siente un dolor en la pierna y tiene que sentarse para que se le vaya el dolor, porque de otra forma no va a irse. Según la zona en la que esté la lesión, vamos a clasificarlo en aortoilíaca, femoropoplitea, que es el más común, e infrapoplitea. El aortoilíaca, veremos claudicación glúteo-muslo gemelar, y si hay afección bilateral se puede ver con impotencia en hombres, y esto es lo que se llama como síndrome de Leerich. La femoropoplitea se ve claudicación gemelar, que puede ser con o sin claudicación plantar, y en la infrapoplitea, claudicación plantar. Siguiente. Bien, para clasificarlo, hay varias clasificaciones. Está la de Fontaine, que es la que vamos a presentar aquí, y también está la de Rutherford, pero vamos a darle más importancia a la de Fontaine, que básicamente está dividido en 4 etapas. La primera etapa son asintomáticos. La segunda etapa la podemos dividir en 2A y 2B. En la 2A tienes una claudicación leve, pero en la 2B sí ya es moderada a severa. En la tercera ya no es una claudicación intermitente, sino que el paciente siente este dolor debido a la isquemia cuando está en reposo. Y en la cuarta etapa ya es donde van apareciendo, o sea, se va haciendo mucho más grave y van apareciendo úlceras o gangrena. Siguiente. Ok, a la hora de examinar a los pacientes que tengan enfermedad arterial periférica es súper importante evaluar la presencia de los pulsos. Entonces, en la extremidad inferior, la evaluación de estos pulsos va a incluir las arterias femoral, poplitea, pedia y tibial posterior. Además, podemos ver que los pacientes presenten atrofia muscular, pérdida del pelo, del vello, las uñas van a presentarse como quebradizas y con pobre crecimiento. Además, pueden presentar cianosis, y también se puede ver lo que se llama rubor dependencia. Acompañar esta cianosis, se va a ver edema, celulitis, y cuando está más avanzado, el paciente puede presentar úlceras, gangrena o necrosis, como vimos en la última etapa. Siguiente. Para el diagnóstico, se puede hacer ultrasonido Doppler, angiografía. El ultrasonido Doppler, en los pacientes que tengan enfermedad arterial periférica, esto es mucho más, o sea, se podría profundizar muchísimo más, pero como por encima, saber que el ultrasonido Doppler, cuando se tiene enfermedad arterial periférica, hay una pérdida de las ondas trifásicas, pues. Y bueno, también tenemos el índice tobillo braquial, que es un método muy importante en la enfermedad arterial periférica, y este básicamente es la presión arterial sistólica del tobillo sobre la presión arterial sistólica braquial. ¿Cómo se toma? O sea, se va a tomar en los tobillos, se va a medir de ambos y se va a utilizar la mayor, igual de los brazos se va a utilizar la del brazo que tenga la mayor presión sistólica. Y abajito tenemos los valores con los que vamos a clasificar este índice tobillo braquial, pero para, o sea, manera didáctica, saber que el normal es que el índice sea 1, ¿okay? Las presiones van a ser iguales. Y patológico o de enfermedad arterial periférica, menor a 0.4. Y bueno, lo de presión del pie, o sea, lo que se ve al lado de mayor a 20 mililitros de mercurio, es cuando los pacientes que no se les puede tomar estas presiones sistólicas y no se puede hacer el índice tobillo braquial, también se puede ver la presión. Y en no diabéticos debe ser mayor a 20 milímetros de mercurio, y en los que son pacientes diabéticos debería ser mayor a 40 milímetros de mercurio. Siguiente. En cuanto al manejo de la enfermedad arterial periférica, lo primero, y esto lo enfatiza bastante el doctor, es que se debe decir al paciente que deje de fumar, súper importante. Aparte les vamos a pedir cambios del estilo de vida, actividad física, y en cuanto al manejo farmacológico, se puede dar cilostazol, que es un antiagregante plaquetario y vasodilatador que va a ser muy bueno para ayudar con los síntomas de claudicación intermitente. Estatinas, si el paciente tiene dislipidemias, antihipertensivos o también medicamentos para el control glicémico, se le puede dar. Cuidado de los pies, se recomienda, o sea, esto es para prevenir las úlceras y todo esto, humectación y obviamente un buen calzado. Y también
para el manejo en casos más avanzados, cirugía de revascularización y procedimiento endovascular. Siguiente. La cirugía de revascularización es una cirugía de bypass arterial periférico, que esto consiste en una derivación quirúrgica abierta de la estenosis vascular con una vena, ya sea autóloga o con material protésico. Entonces, en la foto les puse, lo que se está haciendo era un bypass femoropopliteo debajo de la rodilla. Y también otra alternativa, como mencioné, es el procedimiento endovascular, o sea, sin abrir. Y que son angioplastías transluminales percutáneas, y este puede combinarse con la colocación de stents o balones. Y en la foto se vio en la primerita, que está más a la izquierda, había una estenosis, ahí se ve, de la arteria femoral superficial, se ve súper estenosado el vaso, y lo que se hizo fue que se colocó un balón, la angioplastía con balón, y en la foto en la más de la derecha tenemos la arteria que ya se ve permeable. Listo, siguiente. Bueno, en la consulta externa vimos a una paciente femenina de 21 años con antecedentes de fiebre reumática durante su infancia, que presentó una insuficiencia mitral severa y la sometieron a un reemplazo de válvula mitral de hace 2 años. Actualmente está en un seguimiento con su equipo médico con buena función valvular y sin complicaciones relevantes. Y se le recomienda seguimiento a largo plazo para detectar posibles complicaciones tardías. Durante el momento que estuvimos en consulta externa nos hicieron la pregunta de por qué se les daba warfarina a estos pacientes que se les realizaba reemplazo de válvula mitral, y es para evitar una trombosis prostética obstructiva, que es una complicación frecuente cuando se hace este reemplazo de válvula mitral, propiamente de válvulas mecánicas, y se explica por la triada de Virchow, que sería lesión endotelial, éstasis sanguínea e hipercoagulabilidad. La lesión endotelial se produce por el propio implante prostético, y la endotelización de la zona de sutura va corrigiendo este factor durante las primeras semanas postoperatorio, lo cual de este se hace un periodo que es crítico. El segundo factor sería la éstasis sanguínea, que se produce por el diseño de la prótesis en sí y por el estado hemodinámico del paciente. A pesar de que las nuevas prótesis han optimizado su diseño para corregir esto, todavía hay zonas de éstasis, principalmente por la posición prostética, siendo las mitrales y las tricúpidas las de mayor riesgo de trombosis. Y por último, el último factor sería la hipercoagulabilidad, y este es dado por la anticoagulación inadecuada, y es uno de los factores más importantes a corto y largo plazo. ¿Por cuánto Ahora, tiempo hay que darle anticoagulación al paciente? no lo busqué exactamente, pero creo que escuché que era 1 año, si no me equivoco. No. Con prótesis mecánica hay que darle anticoagulación de por vida. Ah, Es por eso que si se puede poner una prótesis biológica, se pone la prótesis biológica. Pero ¿qué pasa? La prótesis biológica te dura 10 años o poco más. Entonces, cuando el paciente es joven, no puedes estar cambiándole válvulas a cada rato. Tienes que ponerle la prótesis mecánica, pero entonces tiene que quedarse con anticoagulación de por vida. Y anticoagulación con warfarina
que como sabrán es difícil de manejar, porque según la evidencia actual, los anticoagulantes orales nuevos no tienen la misma eficacia en prótesis mecánicas. Bueno, sigan. Ahora vamos a presentar el caso que vimos en cuidados intensivos. Se trata de un paciente masculino sin antecedentes patológicos personales que acude con una historia de un mes de evolución con pérdida de peso no cuantificada y no intencionada, que hace una semana presentaba fiebre no cuantificada de predominio nocturno con escalofríos y sudoraciones. También ha presentado tos con expectoración verdosa y con presencia de trazas de sangre. Acudió el 6 de febrero con disnea de moderados esfuerzos, niega vómitos y diarrea. Siguiente. Bueno, ya dijimos que es un paciente masculino de 45 años, ayudante de construcción. Tuvo una historia de cirugía por trauma con arma de fuego en rodilla derecha. Toma alcohol los fines de semana hasta la embriaguez, drogas, marihuana 3 veces por semana y cocaína, tabaquismo 4 cigarrillos por día y niega antecedentes heredofamiliares. Siguiente. Al examen físico de ingreso presentaba signos vitales de presión arterial de 117/85, frecuencia cardíaca de 111, frecuencia respiratoria de 20 y saturación de oxígeno en 94. En el corazón, ruidos cardíacos rítmicos, no soplos, no... Pero resaltamos que cuando vimos al paciente pudimos escuchar un soplo sistólico en foco aórtico, los pulmones, estertores crepitantes predominantemente en base pulmonar derecha, no roncos, no sibilancias, el tórax, simétricos sin retracciones, abdomen, excavado, ruidos hidroaéreos adecuados en frecuencia e intensidad, hígado palpable por debajo de 4 centímetros del reborde costal, sin defensa ni rebote, y en extremidades simétricas sin edema. Siguiente. El paciente fue admitido con un diagnóstico de neumonía adquirida en la comunidad grave y estando en el hospital se descubre por ecocardiograma vegetaciones en válvula aórtica sin mejoría de su cuadro pulmonar, es ingresado a UCI. Siguiente. En los laboratorios resaltamos que presentaba leucocitosis y una anemia macrocítica normocrónica. En la gasometría arterial que vimos ese día, presentaba una alcalosis respiratoria compensada y con un índice de PAFI calculado de 527, que nos dice que tiene un buen intercambio de oxígeno y no presenta un síndrome de distrés respiratorio agudo. Y también cabe resaltar que se tiene la sospecha de este paciente de tuberculosis y se le realizó un PCR para tuberculosis que salió negativo, pero se sigue sospechando de tuberculosis. Siguiente. Bueno, aquí se muestran las radiografías desde la admisión hasta su día hospitalario. En la primera vemos cómo hay consolidados en ambos campos pulmonares. En el día noveno, el 9 de febrero, vemos cómo ambos campos pulmonares están con infiltrados alveolares y ya no se notan los surcos intercostales, perdón, los bordes costales. En el 10 de febrero vemos cómo empeora ese infiltrado alveolar a lóbulos, completamente con los lóbulos inferiores y llegando a los lóbulos superiores. También se le hace una tomografía con contraste que aquí vemos cómo se encuentra el líquido en la cavidad pleural en el lado derecho. Y también se ven los infiltrados en ambos lados. El 15 fue el día que se presentó al paciente y esa era la placa hasta el momento. Presentaba leve mejoría ya que tenía un tubo pleural para el drenaje del líquido pleural reportado en el CAT.
Bueno, este paciente lo vimos porque se realizó una interconsulta a cirugía cardiovascular. El paciente, como ya se mencionó, presenta una endocarditis de válvula aórtica con vegetaciones e insuficiencia aórtica severa. Se quería evaluar si era un candidato para intervención quirúrgica. En ese momento el paciente no era un candidato para intervención quirúrgica, no estaba en falla cardíaca refractaria al tratamiento y no había embolizado. Se le recomienda que sea egresado de cuidados intensivos a sala para prepararlo en mejores condiciones cardiopulmonares para una cirugía de reemplazo valvular aórtico con todas sus evaluaciones preoperatorias. A la derecha les coloqué un cuadro para que veamos cuáles son las indicaciones principales para un reemplazo de válvula aórtica. Muchas gracias.